Queridos lectores, bienvenidos también a quienes estamos acá en esta semana 85 o asamblea 85 en nuestros ministerios. Reino de Dios, también a la familia natural, a la familia de la fe, también a todo buscador, y que hay muchos, cada vez más, de verdad, de amor, de paz, de esperanza. Bienvenidos y buenos días, pero también, sobre todo, bendiciones de lo alto de parte del Señor. En las invitaciones que hago, por razones de que el Señor me ha cada vez movido, estoy incluyendo, aunque no necesariamente están en los grupos que manejamos en las redes sociales, sino individualmente a unas y a otras personas que en el camino, en la vida, me he venido volviendo a encontrar, y que estando hoy en la gracia del Señor, trabajando directamente hombro con hombro todos los días con príncipes de su pueblo, pues he empezado a compartir del Evangelio también, así que ellos también reciben invitación y los mensajes de administración, y empieza a ver algunos resultados en términos de que escuchan lo que Dios habla. Amén. Así que esta mañana el mensaje que Dios nos quiere entregar para establecerse en nuestros corazones es uno de muy particular sensibilidad, pero también de importancia, porque es una piedra angular, así me lo dejó ver el Señor, de su reino y por lo tanto de su verdad, y que tomando y continuando con lo que nos ha compartido en las últimas 2 semanas al respecto de la obediencia y luego de trasponer a fe, es de lo que nos quiere hablar hoy. Desde hace tiempo me habían escuchado predicar, ministrar acerca de Cristo, el Hijo de Dios, pero también hablar de una manera distinta de Jesús, el Hijo del Hombre. Por una parte, el discernir a Cristo, el Hijo de Dios, pero por otra parte, conocer de Jesús, el Hijo del Hombre. Y esta mañana el Señor nos va a llevar a profundizar y a entregar revelación al respecto de estas 2 dimensiones, vamos a llamarlo así en términos espirituales, en este mensaje que lleva por título Autoridad Espiritual estableciendo el reino de Dios. Repito, el título del mensaje es Autoridad Espiritual como el qué, como la visión y el propósito, establecer el reino de Dios en esta asamblea 85 o semana 85 de estos ministerios. Para ello vamos a, primero, hablar y compartir de una sierva de Dios que vivió en China entre los años 1903, vivió toda su vida en China, y fue resultado de la obra misionera de una sierva de Dios en tierra china, que no tenía por nombre original este que voy a dar, sino que tradujeron directo del chino el cómo lo conocían, cuál era, por así decir, el apodo que le dieron el propio pueblo chino que había sido convertido a Cristo, en gran medida por la obra de este siervo de Dios, que acabó llamándose Watchman Nee. Watchman realmente es un vocablo en inglés, Ni si era su apellido, por así decirlo. En chino, ese no era su nombre original, Watchman. Watchman quiere decir el atalaya. Y así fue llamado, y así quedó para la historia. Y él nació en China en 1903, murió en 1972. Y los últimos 20 años de su vida, cuando llegó Mao Zedong, cuando llegó el comunismo a China, cuando se estableció el comunismo en China, fue encarcelado. Así que esos últimos 20 años de su vida los pasó en prisión y escribía, y tiene muchas obras, muchos libros, entre ellos uno que se llama precisamente Autoridad Espiritual. Escribía él en la cárcel en uno de estos libros. Cuando el Señor salió de la deidad para hacerse hombre, se hizo verdaderamente hombre, débil y familiarizado con el sufrimiento. Cada sufrimiento que soportó, y está hablando de Jesús, maduró en fruto de obediencia. Lo expresado por este autor, Watchman Nee, mis amados, sin duda que requiere carácter. Tal cual lo vivió Cristo, requiere carácter, y no cualquier carácter. Requiere uno de tal tamaño, de tal envergadura, como no se vio antes de Cristo y como no se ha visto después de Jesús. Lo anterior porque el carácter en Jesús, el Hijo del Hombre, fue forjado a partir del corazón de Cristo, el Hijo de Dios. Repito,
¿Por qué es tan difícil tener un carácter así? Porque el carácter en Jesús, el Hijo del Hombre, fue forjado a partir del corazón de Cristo, el Hijo de Dios. Y dicho así, sin duda se escucha quizá como una locura, porque no es común escuchar una declaración de la manera en como acaban de escucharla. Y es precisamente esta reflexión a la que me ha llevado el Padre a discernir, para que, clamando también, recibamos revelación, precisamente de que este conocimiento, esta revelación, es piedra angular del diseño original de su reino, que es lo que Él hoy nos quiere hablar y mostrar. Así que para ello vamos a orar. Padre, te entregamos, Padre mío, esta mañana, Señor, este mensaje, Padre, y su ministración en los fundamentos que tú nos vas a mostrar, Padre, y que son diseños tuyos al respecto de por qué Jesús, siendo hijo de hombre, era también Cristo, hijo tuyo, Señor. Y cómo esto, Padre mío, tiene su fundamento y es una revelación y piedra angular del diseño de tu reino, Padre mío. Clamamos para que nuestro entendimiento, Padre almático, en nuestra mente, pero también el discernimiento tuyo en la revelación de tu Santo Espíritu, Padre, impacte nuestros corazones, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amados en Cristo, si cualquier hombre, siendo o no hijo de Dios, viviera lo que Jesús vivió, ¿cómo hubiera reaccionado ante las pruebas y el sufrimiento que Jesús, el Hijo del Hombre, tuvo? Y en el caso de él, de Jesús, ningún sufrimiento experimentado lo llevó a quejarse o a murmurar siquiera. Qué diferente de esto somos los cristianos que hoy no aprendemos la obediencia, incluso después de muchos años. Porque ciertamente se requiere obediencia para permanecer firmes, obedeciendo al Padre, cuando pasas por tiempos de prueba, tiempos de sufrimiento, tal cual ocurrió con Jesús, el Hijo del Hombre. Aunque aumentemos sufrimientos, nosotros normalmente vamos a reaccionar de una manera distinta a la que, habiendo aumentado sus sufrimientos, reaccionó Jesús, que siempre estuvo en obediencia. Para el hombre su obediencia disminuye, sin embargo, para Cristo en todo tiempo permaneció. Y esto es algo que el Señor nos quiere ministrar esta mañana. Cuando llegan los sufrimientos, frecuentemente el ser humano murmura, se angustia, indicando también que aún no han aprendido a obedecer. No hemos aprendido a obedecer en todas las áreas de nuestra vida, sea en nuestra alma, sea en nuestra mente, sea en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en nuestra fe. Pero cuando nuestro Señor pasó por toda clase de sufrimientos, mostró de continuo el espíritu de obediencia. Y así vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Es decir, por la obediencia de Cristo es que tú y yo hoy tenemos, y todos los que quieran invitar a Cristo en su corazón, eterna salvación. Por la obediencia de un hombre, muchos recibieron la gracia. La obediencia de nuestro Señor es para beneficio del reino de Dios. El propósito de la redención es promover el reino de Dios, este reino del que hablamos tanto en estos ministerios. Repito, el propósito de la redención es promover este reino, el reino de Dios. Y ante este contexto que estoy compartiendo y que el Señor está ministrando, surge al menos una pregunta. Si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué Él se proclamó a sí mismo como el Hijo del Hombre? Es una pregunta válida, ¿no creen? Si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué Él se proclamó a sí mismo como el Hijo del Hombre? Y esto, cuando uno lo escucha, se escucha como una especie de contradicción, como que era Hijo de Dios, pero Él mismo se autoproclamaba como Hijo del Hombre. Pero tenemos que leer con cuidado.
Porque la realidad es que no es una contradicción. Y es que al examinar la palabra de Dios, las escrituras, el logos, esta nos revela que la frase Hijo de Dios es extremadamente significativa y también es de gran relevancia. Primero, aun cuando la frase Hijo del Hombre es una referencia a la humanidad de Jesús, no es una negación de su divinidad. Y es que al hacerse hombre, Jesús nunca cesó, nunca dejó de ser Dios. Claro, comprender esto no es sencillo, porque no se comprende, sino que se discierne en el Espíritu y por revelación del Espíritu de Dios. La encarnación de Cristo no implicó la pérdida de su divinidad. En cambio, sí implicó la incorporación de su humanidad. Es decir, no es que Dios se hizo en el hombre, sino por el contrario, sino que Dios fue parte misma del hombre por medio de su Hijo amado encarnado, Jesús. Jesús claramente reclamó ser Dios en múltiples ocasiones, pero vamos a ir concretamente a dos porciones de la Biblia. La primera está en Mateo, en el capítulo 16, versículos 16 y 17, donde dice: Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y luego en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 58, Juan 8, 58, dice la palabra de Dios. 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el capítulo 10 de ahí mismo de Juan, en el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Diciendo claramente en estas 3 porciones de la palabra de Dios que reclamaba, que decía ser Dios mismo. Y en adición a ser Dios, Él también era humano. Y esto es de particular relevancia, que Él decía en todo tiempo que también era hombre. Y sin lugar a dudas, es que Jesús tenía 2 naturalezas. Una divina y otra humana. Y era en la misma persona. Las Escrituras indican que Jesús no estaba negando su divinidad al referirse a sí mismo como el Hijo de Hombre. De hecho, es altamente revelador que el término Hijo de Hombre es utilizado en las Escrituras en contexto con la divinidad de Cristo mismo. Para ello vamos primero a Isaías, al capítulo 43 de Isaías y al versículo 25. Isaías 43, versículo 25, dice la palabra de Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Luego, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 y en el versículo 7, dice la palabra de Dios, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego ahí mismo, en Marcos 2, pero en el versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, versículo 11, levántate, toma tu lecho y vete a casa. La Biblia dice que solo Dios puede perdonar los pecados, aunque como el Hijo de Hombre, era que Jesús tenía el poder de perdonar los pecados. Y esto es muy sensible aquí en Marcos, tanto en el versículo 10, pero en 8, en Marcos 2, versículo 8, y hasta el versículo 10 lo podemos leer. El Hijo del Hombre tenía el poder de perdonar los pecados, pero ¿quién le había dado ese poder? Y claramente era por medio del Espíritu de Dios en aquel bautismo
que se describe en el capítulo 4 de Mateo, cuando su primo Juan lo bautiza, pero lo bautiza en agua y en espíritu. De la misma manera, Cristo retornará a la tierra como el Hijo de Hombre, en nubes de gloria, a reinar en la tierra, como lo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y en el versículo 63 y 64, en donde a la letra dice la palabra de Dios. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Diciéndolo Jesús mismo. En este pasaje Jesús está citando a Daniel 7, versículos 9 al 13, que les invito a que lo lean posteriormente, en donde se describe al Mesías como el anciano de días, una frase utilizada para indicar el origen de su divinidad. Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús si él era el Hijo de Dios, él respondió afirmativamente, declarando que él era el Hijo del Hombre y que vendría en gran poder y gloria. Esto nos indica que Jesús mismo utilizó la frase Hijo de Hombre, relacionando su divinidad como Hijo de Dios. Finalmente, la frase Hijo de Hombre enfatiza además quién es Jesús en relación a su encarnación, pero también a su trabajo, a su tarea de salvación, que era la que le había encargado el Padre en su estancia en la tierra. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseña primero, por ejemplo, en el Levítico, y para ello vamos a ir al Levítico en el capítulo 25, versículos 25 y 26, donde dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Pero también ahí mismo, en el Levítico 25, versículos 48 y 49 dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren él mismo, se rescatará. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Rescatarnos. Jesús, el Hijo del Hombre, Cristo, el Hijo de Dios, siendo uno mismo con el Padre, rescataron a su iglesia, a su pueblo. Así también lo dice en Ruth 2:20, en el que el familiar de la misma sangre siempre hacía las veces de redentor familiar. ¿Quién lo hizo ahí? Obed, con Ruth, se recordarán, pariente de la suegra. No era el que tenía redención directa. Sin embargo, preguntando a quien sí lo tenía, no quiso. Y Obed, siendo el hermano de la suegra, pudo rescatar y tomar como mujer a Ruth. Se volvió un redentor familiar, tal cual fue Jesús, el Hijo del Hombre, de aquel miembro de la familia que necesitaba ser redimido. Porque eso es lo que hace, redimirnos. Jesús realizó con nosotros un pacto de sangre al hacerse carne, para el poder funcionar como nuestro redentor familiar y rescatarnos de nuestros pecados. De esa manera Él establece el reino de Dios. Y vamos a ir a algunos versículos y porciones de la palabra de Dios que son los fundamentos de esta manera, de este cómo establecer el reino de Dios, a partir de esta autoridad espiritual que tuvo en todo tiempo, a partir de su bautismo por su primo Juan, Jesús, el Hijo del Hombre. El primero está en Hebreos, en el capítulo 5, versículos 8 al 9, en donde dice la palabra de Dios: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. En Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice: en llama de fuego para la retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo purificado, dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Dios, de esta manera, en Hebreos 5, 8 y 9 y 32, Romanos 10, 16, segunda de Tesalonicenses 1, versículo 8, y en primera de Pedro 1, 22, Dios aseguró el fundamento de obediencia mediante la vida de Cristo, su Hijo unigénito, y con ello también estableció su autoridad. La autoridad del Padre en el Hijo. Cristo y el Padre son la misma persona junto con el Espíritu Santo, aunque son personas individuales. Y depositaron por la obediencia de Cristo autoridad en Él, su autoridad, la autoridad de Dios el Padre. De la misma forma, Dios establece su reino con el fundamento de su autoridad delegada. Y eso es algo que vamos a ver. Cómo establece el reino por medio de su autoridad delegada. Claro, primero en su Hijo amado. Pero vamos a profundizar en esto que estamos diciendo y el Señor ministrando. El Señor vino a este mundo con las manos vacías. Llegó en un pobre pesebre. No tenía ni cama para acostarse. Era en el heno y claro, seguramente algunas telas. Luego se presentaron los 3 sabios de diferentes partes del mundo conocido para ofrendarle y darle oro, mirra, aromas y fragancias. Y cuando llegó con las manos vacías, lo que estoy diciendo es, no vivía en él la obediencia. Era un bebé, era un recién nacido, no había en él más que vida. Sin embargo, Jesús la aprendió la obediencia. ¿Cómo? Por lo que padeció. Y con ello quienes lo reciben como Señor y Salvador, también recibimos esa semilla para estar en obediencia y poder estar salvos, poder ser salvos. Cuando el Señor dejó su divinidad y se hizo hombre, cuando Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre dejando su divinidad, también se hizo débil. Se expuso al sufrimiento, se expuso a la tentación. Cada sufrimiento que soportó maduró en fruto de obediencia. Y en esta misma línea de reflexión, ¿qué sucede con el hombre que aun siendo hijo de Dios sufre y no da fruto de obediencia? Así que tenemos que escuchar y tenemos que reflexionar. La obediencia de Jesús, el Hijo del Hombre, es para el beneficio del reino de Dios. El propósito de redención es establecer el reino de Dios. ¿Lo ves? Pero la obediencia da fruto para establecer el reino de Dios. Es por eso que es tan importante este fundamento de obediencia. El diseño original de Dios fue que su creación viviera bajo su autoridad y en obediencia. Y el resultado de ello era que no le retiraría su autoridad, aunque lo que sí retiró al momento del pecado fue su presencia. La autoridad permaneció y tenemos que seguir siendo obedientes, aunque no seamos hijos de Él, antes de ser salvos. Pero la presencia no es sino hasta que vives bajo su autoridad y en obediencia.
Entonces, mis amados, tenemos que escuchar esta verdad y diseño de Dios. Donde está su autoridad, allí está su posición para ti. Donde está su autoridad, allí está su posición para ti. En este diseño es que podemos afirmar que Dios afirma su autoridad y establece su reino simultáneamente. No puede haber reino sin autoridad y no puede haber autoridad si no hay reino. O lo que es lo mismo, la autoridad espiritual es lo que te posiciona en territorio del reino de Dios. Amén. Si dices estar en territorio del reino de Dios, entonces tienes autoridad espiritual delegada directamente del trono de la gracia. Amén. Y entonces es que sabes que has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y eso solo puede ser porque ya estás en Cristo. Son muchos diseños, son muchas aristas de la estrella, si así lo queremos ver. Pero es así como es el diseño de Dios. Quien recibe de autoridad, quien recibe de él autoridad, quien recibe de Dios, de Cristo autoridad, a donde avance, establece también su reino. Amén. 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 Desde el jardín del Edén el hombre fue influido por Satanás, por lo cual vive naturalmente en rebelión, en contra de la autoridad de Dios. Esa rebelión no se limitó solo a la tierra, en realidad tuvo su inicio en los cielos, cuando Satanás y un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios. Entonces, ¿cómo establece el Señor el reino de Dios? Con obediencia. Con obediencia. Ahí es donde permanece la unidad con Dios. Es por eso que entonces se puede establecer el reino de Dios. Con obediencia. Jesús nunca desobedeció a Dios. Jesús nunca desobedeció a su Padre. Nunca resistió la autoridad de Dios mismo. Nunca resistió la autoridad del Padre. Jesús siempre vivió en obediencia y con ello permitió que la autoridad del Padre gobernara su vida de forma absoluta. Jesús estableció el reino de Dios en la esfera de influencia y a partir de su propia obediencia. Con lo cual yo reflexioné y el Señor me trajo este impacto a mi corazón en donde dije y escribí: el establecer el reino solo es posible si vivimos de verdad, bajo la autoridad de Dios y en absoluta obediencia. No hay otra manera de establecer el reino de Dios. Solo si vivimos de verdad, bajo la autoridad de Dios y en absoluta obediencia. Ahora veamos algunos testimonios de obediencia. Después de la caída de Adán, Dios escogió a Noé y a su familia. Y después del diluvio también cayeron, ¿saben? También tropezaron, también pecaron. Por eso uno de sus hijos se fue. Bueno, todos se esparcieron, pues. Pero recuerden que después del diluvio, habiendo tocado tierra, Noé se emborrachó, ¿recuerdan? Sus hijos lo ven, 2 de ellos van de espaldas y 1 lo ve de frente. Y eso fue pecado y por eso fue desterrado. Los otros 2 recibieron herencia. Y también el que se fue y fue desterrado, Jesús, Dios, las palabras de Dios dice claramente que fue maldito y dijo: y siempre tus generaciones trabajarán para las de tus hermanos. Serán esclavos de las de tus hermanos. Después de ello, Dios llamó a Abraham para que fuera padre de multitud de naciones, siendo su propósito establecer su reino por medio de Abraham. A Abraham lo sucedió Isaac y posteriormente Jacob. Los descendientes de Jacob se multiplicaron grandemente bajo la opresión egipcia, por lo cual Dios envió a Moisés a sacarlos de Egipto. Recordemos que José era el
él era el penúltimo de los hijos de Jacob, que luego fue Israel. Y fue Moisés, descendiente de ese pueblo, quien fue enviado por Dios para sacarlos de Egipto y para que fundaran una nueva nación. A raíz de que había desobedientes entre ellos, Dios los llevó por el desierto a fin de enseñarles la obediencia durante 40 años. Sin embargo, persistieron en su rebelión contra Dios, con el resultado de que toda aquella generación pereció en el desierto. Solo quienes sobrevivieron de esa generación: Josué y Caleb. Y aun cuando la segunda generación logró entrar en Canaán, todavía se negaban a escuchar la palabra de Dios con corazón puro. Por eso es que no pudieron arrojar completamente de la tierra a los cananeos. Saúl fue el primer rey, pero por causa de su rebelión no se pudo establecer el reino, lo recordarán. Fue hasta que Dios escogió a David que halló en él al rey conforme a su corazón, dicho por Dios mismo, documentado en su palabra. Pues David obedeció plenamente a su autoridad, con todo y que pecó, regresó y se arrepintió, y ahí en el Salmo 51, diciendo: escudriña mi corazón, Señor. Y aún así todavía quedaron rastros de rebelión en la nación. Dios había señalado a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre, pero el pueblo seguía sacrificando en el lugar alto de Gabaón. Eran tardos para obedecer, y puedo decir, seguimos siéndolo. Pero en aquel entonces tenían rey, uno que le pidió el propio pueblo. Carecían de la naturaleza espiritual del reino. Y antes del tiempo de David, habían un reino sin rey, porque Saúl pudo gobernar solo un tiempo. Luego no fue más el rey, al menos desde el punto de vista de Dios, por su desobediencia. En el tiempo de David existían el rey y el reino, pero todavía faltaba el espíritu. No había naturaleza espiritual en ese reino. Era un reino que, si bien tenía la bendición de Dios por medio de David, no tenía vida espiritual en realidad, aunque sí había profetas. Así que eran unos cuantos. No obstante, el reino de Dios tendría que establecerse verdaderamente. Así que, ¿cuál fue el propósito de la obediencia de Jesús? Y es que el Señor vino a este mundo a establecer el reino de Dios. No cualquier reino, de hecho, el pueblo de Dios, y por eso es que la gran parte, aunque ya hay judíos mesiánicos, la gran parte del pueblo escogido de Dios siguen esperando al Mesías. Esperando el establecimiento de un reino, de este nuevo reino, y por eso ahora ya el tercer templo está en construcción. Cuando en realidad Dios está hablando de un reino espiritual, de un reino sobrenatural, de un reino que dice que viene, que no tenemos que ir. Por eso es que habla en Apocalipsis de que la Jerusalén será establecida acá en la tierra, la nueva. Su evangelio es de doble naturaleza. Ya lo habíamos compartido. Una evangelio de naturaleza personal, en la cual llama a los hombres a recibir salvación y vida eterna, y otra de naturaleza institucional, por decirlo así, y de gobierno. ¿Para qué? Para establecer el gobierno del reino de Dios por medio de los hombres salvos. El reino de Dios no se va a establecer sino por aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. El reino de Dios es en el que se hace la autoridad de Dios sin ningún tipo de interferencia. Le hace, gobierna Dios, no el hombre. El reino, el poder y la gloria de Dios están relacionados. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 12 y al versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que el reino, el poder y la gloria de Dios están relacionados. Escucha. Si su Espíritu Santo vive dentro de ti, entonces el reino está en ti. Amén. Y se establece a donde tú vayas. Amén. Porque es Cristo mismo habitando y siendo uno contigo y con el Padre. Y claro, con el Espíritu Santo. Porque solo podemos recibir a Cristo si ya hemos recibido, pero podemos recibir al Espíritu Santo si ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. No solo con nuestra boca, sino con nuestro corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10. Debido a lo anterior es que el reino es la esfera de influencia de la autoridad que Dios nos delega por nuestra obediencia. El reino es la esfera de influencia de la autoridad que Dios nos delega por nuestra obediencia. ¿Quieres autoridad? Tienes que ser obediente. ¿Quieres accesar a esferas de influencia para establecer el reino? Tienes que tener autoridad. Tenemos que observar, tenemos que discernir que estamos hablando de un reino y de autoridad espiritual, aunque claro, su impacto es también en lo natural. Es decir, tu autoridad espiritual alcanza también lo natural. Por eso es que en mucho tiempo, en muchas ocasiones, aunque tiene tiempo que no se los digo, es que cuando ya estamos en el Espíritu Santo, cuando ya también y por lo tanto estamos en Cristo, somos nueva criatura, tal cual dice la palabra de Dios, y ya no caminamos como hombres, sino que caminamos como hijos de Dios, caminamos como coherederos junto con Cristo. Y por lo tanto, caminamos en lo sobrenatural, ya no solo en lo natural. Caminamos sobrenaturalmente en lo natural y naturalmente en lo sobrenatural. Y esa es una revelación que Dios me ha dado. Pero tenemos que creerlo. La esfera de influencia de un reino terrenal es infinitamente limitada en comparación con la esfera de influencia del reino de Dios, que es sobre toda la creación. No solo sobre esta tierra, es sobre toda la creación, sobre el universo completo. Por eso es que cuando creemos en Dios y el Espíritu está en nosotros, y entonces tenemos autoridad espiritual, el reino y el poder de Dios está en nosotros, y podemos hablar a los vientos y suceden cosas. Podemos declarar la palabra de Dios con un propósito que Dios nos da y nos revela y hacer que sucedan cosas. Y no porque seamos nosotros, sino porque es Dios con nosotros. Y a donde el Espíritu se mueva, a donde Dios se mueva, a donde Cristo, el Hijo de Dios, se mueva, nos movemos nosotros y se establece y se expande el reino de Dios. El propósito de Dios es que seamos su reino, que seamos su eclesia, dado que esta última fue creada para ser la esfera donde se ejerza la autoridad de Dios y no haya rebelión. Dios quiere obediencia absoluta sobre su presencia y el liderazgo a que Él ha delegado autoridad espiritual. Y esto es muy relevante. El verdadero liderazgo de Dios, no importando la denominación, no importando la parte del cuerpo de Cristo, no importando qué grupo, no importando qué grupo pequeño, no importando si es un curso, no importando si es una escuela cristiana, no importando si es un instituto bíblico. La autoridad la da y la delega Dios, no el hombre. Dios quiere obediencia absoluta sobre su presencia y el liderazgo al que Él ha delegado autoridad espiritual. Si verdaderamente se encuentra un líder, te encuentras ante un líder que tú ves que su fruto es por la obediencia de Dios, vas a ver cosas sobrenaturales y señales en su vida, con lo cual sabrás que tiene autoridad de parte de Dios. La fe y la obediencia están relacionadas, ¿sabes? Así como el poder, el reino y la gloria de Dios están relacionados, la fe y la obediencia están relacionadas. Si escudriñamos la palabra de Dios, encontraremos que en el Antiguo Testamento la palabra fe
como tal solo aparece 3 veces. En el Antiguo Testamento la palabra fe como tal solo aparece 3 veces, en comparación con 248 veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra fe. La Biblia, en sus lenguas originales, nos llega en hebreo y en griego, es decir, en el Antiguo Testamento en hebreo y arameo en algunas porciones, y en el Nuevo Testamento en griego. Ahora, en el canon hebreo, como se conoce al Antiguo Testamento, le hace el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá judía, tiene su complemento en el canon del Antiguo Testamento, que es el canon del pueblo de Dios, el canon hebreo. Y en esa lengua es que está escrito. Para hablar acerca de la fe se utiliza en todo el Antiguo Testamento el término ha-amin, de la raíz mn o amán. Ha-amin, con ha, ha-amin, de la raíz amán, que significa la acción de llevar al niño envuelto en los pliegues del vestido o en las caderas, pues se pensaba que el niño estaba ahí más seguro y protegido, y siempre por delante, como han de saber. De hecho, en algunas culturas antiguas de México que prevalecen, como en Chiapas, por ejemplo, o como en Oaxaca, así es como llevan a los niños. Con Hamin se expresa la idea de creer, pues se usa no tanto para expresar el afianzarse en Dios, estoy hablando del Antiguo Testamento, en la vida cotidiana, sino más bien recurrir a Él en tiempos de crisis, el vencer la tentación. Eso significa Hamin, creer en Dios, para vencer la tentación, para vencer los problemas en tiempos de dificultad. Por lo tanto, es el confiar en Dios contra las apariencias. Y eso es la actitud del hombre ante Dios. Y esta actitud implica el asentir, el afirmar de la inteligencia, la confianza del corazón y la obediencia de la voluntad de Dios. Y a la voluntad de Dios. Por tanto, obediencia y confianza son bases significativas de este término, amén. De otra manera, cuando en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se refieren a creer, a tener confianza, a obedecer, están hablando de fe. Porque solo se refiere a eso, amén, cuando hablan en referencia a Dios. Tiene muchos significados, pero a eso se refiere, y de esa manera es como se usa gramaticalmente cuando se refiere a amén en hebreo, en el Antiguo Testamento. Ahora, en el griego, que llega a nosotros a través de la versión Septuaginta, resultado del concilio de Nicea, después de estos 2 concilios, fue que quedó fundada la religión católica apostólica romana por Constantino I, luego de haber reconquistado Roma. El término griego pist, P-I-S-T, es utilizado para traducir el término hebreo mn o amán o amin, que hemos indicado y que hemos ya compartido hace unos minutos. Y designa la relación del hombre con Dios. Y así lo hace con otros términos hebreos alusivos como batah, con H al final, por eso suena con J, batah, o hash, que es H-S-H, o QWH, kuj, o YHL, hajl, o HKH, kaj. Yo sé que suena muy raro, pero son como están escritos realmente la Biblia en su idioma original. Si el término mn o amán o amín equivalía en hebreo a adquirir firmeza, a fiarse o confiar absolutamente en alguien, en este caso en Dios, a dar crédito a un mensaje, le hace creer las palabras de alguien, esto influyó en el uso pis
de la Septuaginta que acabo de compartir. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo sé que puede sonar complicado, va a quedar escrito y va a quedar grabado para que lo vuelvan a escuchar y a leer y puedan profundizarlo. Pero es importante tener este discernimiento, porque tiene mucho que ver con el fundamento espiritual que Dios nos quiere, es la piedra angular de todo esto. Pero con todo lo que acabo de compartir y el Señor ministrar, para el pueblo de Dios la fe equivale o se entiende como obediencia y como creer en la voluntad de Dios. Eso es lo que significa para el pueblo de Dios. Por eso los tefilim de los que les he compartido en el pasado. A partir de la fe, a partir de la obediencia y de creer en la voluntad de Dios, es que se crearon los tefilim, los 612 que tienen los tefilim en la creencia o en el canon del Antiguo Testamento de los judíos. En Romanos 10, versículo 16, bajo el pacto de la gracia, dice la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así es que podemos decir que la naturaleza de creer en el evangelio también es obediencia a él. Vamos a escudriñar la siguiente porción de Logos en Romanos capítulo 2, versículos 7 al 11, que dice: Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y dice claramente en la parte B del versículo 8 de Romanos 2, y no obedecen a la verdad. Ira y enojo para aquellos que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y es que la palabra de Dios siempre se confirma y se explica a sí misma, pero en primer lugar a Dios. De hecho, nos dice de la obediencia al respecto del alma y el carácter del hombre en 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Y déjenme irme para atrás, déjenme empezar al revés, en esta 1 Pedro 1:22. Te puedes amar entrañablemente solo con corazón puro. Puedes tener amor fraternal y no fingido si te amas entrañablemente. Pero eso solo puedes hacer si eres obediente, porque ya tienes al Espíritu en ti y entonces tu alma será pura. Discerniéndolo, leyéndolo al revés. ¿Lo ven? Si en verdad vivimos en fe, somos obedientes a Él. Si hay desobediencia en nuestras vidas es porque en algunas áreas de nuestro corazón en realidad no hemos creído y no hay fe. Y por eso es que no hay obediencia. Y si vivimos en obediencia es porque tenemos fe y entonces lo que pasa en nuestras vidas es que llega una revolución de la fe. Cuando tú vives en obediencia llegará un momento en donde hay una revolución de la fe en tu vida, por supuesto, pero también en tu esfera o esferas de influencia. Pablo en Hechos 22:10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿A qué se refiere esta porción? Pablo había sido cegado en su camino a Damasco.
Y luego, ya en Hechos 22, ya en su ministerio, él vuelve a sus raíces y a su fundamento, como lo hizo durante todo su ministerio. Le dice a Dios, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. No le dijo, ve a Damasco para hacer esto, solo le dijo, ve a Damasco. Y ya que estés ahí, entonces se te dirá qué hacer. Eso es obediencia. Cuando empezamos a vivir en fe, creyendo y bajo la autoridad de Dios, somos traspuestos a una atmósfera de reino y una atmósfera de gracia. A veces no es inmediato. Es un proceso llegar a una vida en santidad, no santa. Porque santa ya la tenemos quienes hemos dado y tomado la decisión por Cristo. Ya apartados para Dios estamos. Pero estar en proceso de santidad, en santidad, en vida de justificación, en vida de obediencia, es lo que te permite estar en la autoridad de Dios y ser traspuestos a una atmósfera de reino, pero entonces también a una atmósfera de gracia. Por eso hablo de esferas de influencia, no solo de una. Es así como un hijo ungido de Dios vive en gracia. Como un hijo ungido de Dios vive en fe, porque vive en autoridad. Por eso es que es ungido. Tú no vas a ser ungido si no estás viviendo bajo la autoridad de Dios. Solo cuando vivimos bajo autoridad, sea la de Dios o la de alguien que recibió autoridad de Dios, no la vamos a poder identificar y someternos. Porque para que tú disiernas la autoridad espiritual, la autoridad de Dios, tiene que ser cuando tú vives bajo la autoridad de alguien que la tiene. O de Dios mismo, claro. Por ejemplo, Pablo, cuando tuvo un encuentro por primera y quizá única vez, identificó en él que era enviado por Dios y que por lo tanto tenía autoridad. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando le mandó a un hijo de Dios y él estaba ciego en ese momento después de tener su primer encuentro con Cristo y oró por él para hacerlo discípulo de Cristo y se le quitaron las escamas. Se sometió a lo que le dijo. ¿Cuál es el medio para que las naciones lleguen a ser territorios del reino de Dios? Sería una pregunta que nos podríamos hacer. Y la respuesta en verdad es bien simple. El medio es la iglesia. Y no dije la iglesia. Estoy diciendo la iglesia. El cuerpo de Cristo en unidad. Porque hoy no hay unidad en todo el cuerpo de Cristo. Solo hay una condición para que ello empiece a suceder. Para que ese kairos de Dios llegue. Para que esa koinonía también se dé, esa unidad. Y esta es que su iglesia, para que en verdad lo sea, acepte y viva bajo la autoridad de Dios y no la de ningún hombre. Bajo la autoridad de Dios y no la de ningún hombre. La iglesia debe de ocupar el territorio que hay entre Cristo y el reino, por él establecido, a partir de quienes son uno con él y en su espíritu. Y entonces esa iglesia vaya estableciendo el reino de Dios y el territorio que hoy ocupan los territorios de los reinos establecidos por los hombres sean tomados para el reino de Dios. Si entendemos y discernimos al respecto de esto que acabo de declarar, es que me han a mí escuchado decir desde que iniciaron estos ministerios que en verdad no hemos hecho el trabajo los hijos de Dios. Y vuelvo a declarar, no puede establecerse el reino sin autoridad. No puede haber autoridad sin obediencia. No puede haber obediencia sin creer. Y no podemos creer sin fe. No habrá fe sin Cristo. Repito, no
puede establecerse el reino sin autoridad. No puede haber autoridad sin obediencia. No puede haber obediencia sin que hayamos creído. No podemos haber creído si no tenemos fe, y no podemos tener fe sin que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Así que vamos concluyendo esta mañana. Solo por nuestra obediencia, que nos da autoridad espiritual, será posible establecer y expander el reino de Dios en toda la tierra. Y para ello es necesario discernir que por naturaleza somos pecadores y por ello desobedientes a la voluntad de Dios. Tenemos que discernir que solo cuando la iglesia, ya unida, la iglesia siendo transformada, siendo traspuesta a la iglesia, que es ya cuando esté la unidad, esté sujeta y en obediencia a Dios y a quienes Él ha entregado su autoridad, y no a la voluntad de hombres desobedientes a la voluntad de Dios, será que en verdad dé comienzo una reforma espiritual, la última, que será la que inicie una recta final al final de los tiempos, y también se iniciará el establecimiento del reino de Dios en todo territorio de hombre. Y yo no sé tú, yo anhelo eso. Fíjate todo el trabajo que hay que hacer. Primero, que la iglesia sea iglesia, o lo que es lo mismo, que haya unidad en la iglesia de Dios para que sea iglesia. Que esté sujeta y en obediencia a Dios, que reciba esa autoridad y que solo la gobierne el reino de Dios por medio de hombres que hayan recibido esa autoridad espiritual que Dios les entrega y solo Dios les puede entregar. Y solo entonces es que comenzará esa reforma espiritual final. Ese final de los tiempos, que aunque ha empezado todavía no está en reforma. Y entonces será establecido el reino de Dios para que venga el regreso de Cristo. Y con estas verdades compartidas y declaradas es que vamos a entrar en oración. Padre mío, te doy gracias, Señor, por todo esto que tú, Señor, has compartido, Padre, todo esto que has ministrado, que has puesto en mi boca para compartir en el corazón, Señor. Te pido, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, Señor, que muevas nuestros corazones acá, quienes estamos reunidos, pero también, Padre, para aquellos quienes escuchen, Señor, de tu voz y de tu presencia, Señor. Y que esta palabra sacuda corazones, Señor. Mueva los cimientos, Padre. Sacuda las hojas muertas, Padre, y dé vida y fruto, Padre mío, para que no solo sean hojas, en el Espíritu Santo tuyo, Señor, y tu autoridad espiritual, Padre mío, sea la que manifieste con poder y gloria, Señor bendito, a tu reino, Señor mío, Dios mío. Que es lo que tú tienes, Padre, para nosotros. Que esa autoridad espiritual establezca el reino tuyo, el reino de Dios, Padre. Y que obedientes y en obediencia, Señor, clamemos juntos, Padre, a esa verdad. En el bendito nombre, Padre mío, de Cristo el Señor, Padre bendito. Amén. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios,
tuyos somos. Nos volvemos a ti, Señor. De nuestra rebelión a obediencia regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, haz como quieras.